Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Todo bien, Vivi, un gusto saludarte a vos y por supuesto a la teleaudiencia. Y atención al tema del día de hoy, guarda relación con la sonrisa y la masticación de alimentos también. Asimismo, vamos a hablar de implantes dentales y ortodoncia. Así es, pero ¿te parece que veamos ya la placa informativa para que la gente sepa de qué se trata el tema del día de hoy? La ortodoncia corrige la alineación y oclusión de los dientes, mientras que los implantes dentales reemplazan a los dientes perdidos. La creciente especialización y el avance en las técnicas dentales han permitido que estos procedimientos se complementen. Esta integración plantea desafíos únicos, requiere una planificación adecuada y abre nuevas posibilidades para mejorar la función y estética dental. Y para desarrollar este tema tenemos a un invitado de lujo, un experto. Te leo parte de su trayectoria profesional, Vivi. Dale, dale. ¿Sí? Él es máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, en España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible, especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Y él es el doctor César Blaires. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Vivi? ¿Qué tal, licenciado? Todo bien, gracias a Dios. Un gusto tenerte aquí para poder hablar de este tema ortodoncia e implantes dentales. Y la primera pregunta que te hago ya es, si una persona necesita un implante y necesita hacerse ortodoncia, ¿qué se hace primero? Bien, lo primero es valorar el caso. Si necesita ortodoncia, primero sería la ortodoncia, realinear los dientes, ver la oclusión y si sobra espacio, porque le falta una pieza dental, ahí se le colocaría el implante. Muchas veces se hace tratamiento de ortodoncia y con la misma alineación ya se cierran todos los espacios y no hace falta colocar el implante que pensamos al principio que podía hacer falta. Eso se calcula muy fácil porque cuando hay apiñamiento dentario, si los dientes están uno encima del otro, se puede medir el espacio necesario, se mide el espacio que hay y con eso sabemos si realmente al final va a hacer falta colocar un implante o no. En el caso de que el paciente decida no ponerse ortodoncia, entonces sí le colocamos directamente el implante donde tenga la ausencia dentaria. Fantástico. Interesante, doctor. Y Vivi, doctor, en consultorio de nutrición, por ejemplo, vemos muchas veces limitaciones a la hora de comer en los pacientes, principalmente adultos mayores, pero puede pasar a cualquier edad, donde no pueden consumir alimentos ricos en fibra, ¿verdad? Que tengan una textura un poco dura, que son alimentos necesarios para la salud, ¿verdad? Y ahí la indicación justamente es, además de la alimentación, la nutrición, por supuesto, esa corrección, ¿no? También en la dentadura. Claro, ahí el adulto mayor muchas veces tiene ya ausencia dental, entonces ortodoncia muchas veces no se plantea. Ahí sería colocar directamente los implantes, hacer una rehabilitación, si es que usan la prótesis completa, el famoso paladar. Entonces estaríamos hablando de otro caso, pero lo primero que tenemos que evaluar es qué mordida tiene. Es decir, esta sería una clase 1. La clase 1 es cuando los dientes superiores le cubren a los inferiores, hay una separación entre ambos de 0,5 a 1 milímetro. Si tenemos esta mordida, es una mordida ideal, entonces es lo que nosotros queremos llegar. Lógicamente este es un modelo demostrativo de una mordida estética oclusión perfecta. Si tenemos esta mordida, pero el paciente tiene, por ejemplo, la ausencia de 1 o 2 molares y lógicamente no se quiere someter a más ortodoncia porque si le faltan 2 piezas y ya tiene esta alineación, va a ser prácticamente imposible cerrar el espacio con ortodoncia porque no hay apiñamiento dentario para mover las piezas hacia atrás, le colocaríamos directamente el implante. Si por el contrario, como dije antes, hay un apiñamiento y quiere hacer una solución correcta, sería primero la ortodoncia y después el implante. La clase 2 sería cuando la parte superior le cubra la parte inferior, la parte anterior. Si vemos aquí el canino, que es esta pieza, en la clase 1 está perfectamente alineado con su canino. Si vamos aquí, está totalmente fuera. Lo mismo pasa con el molar. El molar en la clase 1 está alineado, en la clase 2 totalmente fuera. Entonces esto sería bueno colocar ortodoncia primero.
Y después tenemos la clase 3, que es cuando la mandíbula se adelanta a al maxilar superior y los cambios también son grandísimos. Si hay una protrusión, o sea, la parte inferior está tan adelantada así, sin cirugía es imposible corregir. Yo veo muchos casos que vienen así con bracket, es absurdo. Eso no vas a conseguir que esto se retruya, y si conseguís que la parte superior se expanda o se vestibularice a la parte exterior, vas a colocar los dientes fuera de arco. O sea que se va a resolver toda la tabla y se pueden caer inclusive los dientes porque estamos llevando a una posición extrema. Y se reabsorbe, se le caen los dientes. Porque aquí, sin cirugía, no se puede arreglar. Bueno, con el doctor Blaire siempre hay solución para todo. Eso es lo más importante, Antonio. Sí. Nos indican que tenemos que hacer un corte. Vamos. Hacemos un cortecito y volvemos ya. De vuelta aquí en El Doctor en Casa con nuestro invitado, el doctor César Blaires, y vamos a comenzar ahora a hablar con los materiales y el doctor va a ir explicando cada material sobre los implantes dentales y ortodoncia. Así es, Vivi, me encanta la forma en que nos explica el doctor de forma tan didáctica. ¿Les parece si vemos ya el primer material que trata justamente de la combinación entre implantes dentales y la ortodoncia? Vamos. Casos en que se combina implantes dentales y ortodoncia. Cuando hay desalineación de los dientes, la ortodoncia puede ayudar a preparar la boca para la colocación de implantes, posicionando los dientes de manera óptima, asegurando una mejor distribución de las fuerzas masticatorias y una estética armoniosa. En casos de falta de uno o varios dientes, la combinación de ambos tratamientos puede ser la mejor opción. Así es. Como dije al principio, va a depender del caso de cada paciente, pero sí es cierto que la combinación sería lo ideal. Por ejemplo, tenemos este caso que es diferente, pero sirve para explicar. Aquí, por ejemplo, tenía una ausencia dentaria, se podía haber puesto ortodoncia para cerrar el espacio y no hubiera hecho falta desgastar el diente anterior. Estas técnicas normalmente ya no las hacemos. Lo que haríamos en este caso sería colocar 2 implantes y no desgastar el diente anterior, porque lógicamente estamos perdiendo el esmalte con las consecuencias negativas que tiene. Sería colocar 2 implantes. Y en el caso de que se pueda retruir, es decir, mover todas estas piezas para cerrar el espacio que hay, lógicamente sería solamente colocar el implante posterior. Eso se puede hacer, doctor, Sí. de que las piezas se vayan moviendo, que los dientes se vayan moviendo, entonces tapan el agujerito donde Claro. estaba el otro diente. Claro, para eso en la parte anterior tiene que haber un apiñamiento grande, es decir, tiene que hacer, porque si nosotros tenemos esta mordida ideal y movemos estas piezas, se van a quedar espacios. Por eso digo que si el caso lo requiere, según como dije antes, la clase 1, la clase 2, tenemos que mandar hacia atrás, entonces sí podemos cerrar, no hay ningún problema. En el caso contrario no se podría. Entonces, lo primero, como siempre, es evaluar el caso y ver qué es lo que podemos hacer en esa situación. Qué interesante, doctor. Y leía más temprano en parte de tu currículum y hablaba sobre la implantación en un lugar donde no se tenga hueso de repente. ¿Cómo es posible eso? Claro, lo más normal que un implantón, lo más común que nosotros encontramos es que no hay hueso, o hay poco hueso. Sí. El que no haya hueso es imposible, porque si no, como siempre digo, se nos hundiría la cara porque no tenemos maxilar. Una persona que tiene un accidente no tiene hueso, se destroza lógicamente. Sí. Pero nosotros lo mínimo que tenemos es 1 milímetro de hueso. O sea, siempre hay como mínimo 1 milímetro. Partimos de esa base del milímetro y ahora tenemos que ver qué técnica vamos a usar. Podemos hacer una expansión, es decir, cuando el hueso es muy fino, por ejemplo en este caso, el hueso es alto, tenemos mucha altura, pero no tenemos anchura. Entonces, si nosotros colocamos el implante, los implantes van a quedar expuestos fuera del hueso,
con lo cual esto es un fracaso asegurado. ¿Qué tenemos que hacer? Hacemos con un aparato que se llama piezosurgery, que hacemos un corte en el hueso hasta adentro y con unos expansores vamos colocando así y expandimos el hueso y pasamos de 1 milímetro a 3 milímetros. Entonces ahora sí podemos colocar los implantes con seguridad porque tenemos el hueso cortical, que es el hueso que está por fuera y por dentro, que es duro y puede contener los implantes. Y aquí en este espacio que queda colocaríamos hueso particulado, que es así, como en granos, son bastante gruesos, no es en polvo no sirve, en polvo no se va a formar el hueso que nosotros queremos, se rellena ese espacio con hueso particulado, este hueso es bovino, porcino o equino, se rellena y con eso aceleramos la formación de hueso natural. Antes se hacía una técnica que se sigue utilizando, hablando como que es lo último, pero es puro marketing dental. Ya más que demostrado que sacaban sangre, de la sangre vendíamos una centrífuga y con el plasma rico en plaquetas, supuestamente se colocaba aquí, es como si fuera un tejido como una encía de color amarillo y supuestamente eso favorecía la formación de huesos. Ya está demostrado que no, lo único que hace es, te sirve muy bien para sustituir la encía, o sea, para que cicatricen los tejidos más rápido. Pero el hueso, naturalmente, se ha demostrado que el mismo coágulo de la sangre forma hueso. Antes tampoco se sabía eso, ya se sabe. Y colocando hueso particulado, como ya tenemos un hueso que se va a unir al hueso que se va a formar, aceleramos la formación de un hueso más compacto. Entonces en 3 meses esto está totalmente fuerte y con los implantes colocados en su posición y a los 3 meses se le da de alta al paciente. Increíble, toda una ingeniería. O sea, efectivamente. Eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando entrevisté por primera vez al doctor, cuando decía lo mismo que a vos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo si no hay hueso disponible Claro. va a poder hacer? Bueno, tiene toda esta ingeniería realmente y es genial, es genial. Y ahora tenemos otro material, ¿les parece? Importancia de la evaluación y planificación. Una evaluación detallada de la salud oral, la estructura ósea y la posición de los dientes es fundamental antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia con implantes dentales. La planificación cuidadosa y la colaboración multidisciplinaria son esenciales para abordar los desafíos únicos que presenta esta combinación de tratamientos. Siempre, lo que siempre he dicho, ya Vivi sabe, en tantos programas, lo más importante es el correcto diagnóstico y la correcta planificación. Si hacemos mal diagnóstico, planificamos mal y ejecutamos peor. Entonces la primera cita para mí, la de evaluación, es la más importante. El paciente tiene que venir con una radiografía panorámica y a partir de ahí vamos a evaluar el caso dependiendo de cada caso, ¿no? Si es solo ortodoncia, solo implantes, en fin. Esa cita para mí es la más importante, la que más tiempo le doy al paciente para que veamos también las expectativas del paciente, porque muchas veces nosotros le podemos recomendar, ponete ortodoncia, y dice, pues yo no quiero tanto, yo lo que quiero. Entonces, lo primero que hacemos es nada del sillón, sino que nos sentamos en el escritorio y conversamos. Muy bien, ¿para qué? ¿Y qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Y hay gente que dice, yo quiero mi boca perfecta, estoy harto de mis dientes que están torcidos, pero no me quiero poner, por ejemplo, carilla, que aunque digan que no, se desgasta un poquito. Entonces es un caso ideal de ortodoncia y si quedan espacios serían los implantes. Y el otro que dice, no, yo no quiero estar tanto tiempo con bracket, entonces directamente colocamos los implantes. Entonces el diagnóstico, la planificación, primero con la radiografía panorámica, una vez que el paciente acepta el diagnóstico y el presupuesto, pasaríamos a hacer la tomografía, el TAC. ¿Para qué? Para la cirugía, si vamos a hacer una cirugía nos viene muy bien para saber qué tipo de altura, qué anchura y qué densidad ósea tenemos, porque la densidad es lo más importante, porque un hueso que es tipo 4, que es como una manteca, no nos sirve. Entonces ahí tenemos los implantes que nosotros usamos, que son implantes monoblock, que son de una sola pieza. Estos implantes, la ventaja que tienen es que la rosca, o sea, donde se enrosca en el hueso, si se fijan, empieza con una espina muy fina y va aumentando. ¿Cuál es la ventaja? Es un implante autorroscante, se coloca con una fresa de 1 milímetro, o sea que 1 milímetro, y el implante mide 2, o sea que en caso, muchas veces no hacemos ni expansión, sino con el mismo implante conseguimos esa autoexpansión. Después otra ventaja que tiene es que nosotros buscamos la segunda cortical, es decir,
Tenemos la primera cortical, que es la que vemos, y la segunda que está mucho más arriba, y nosotros lo que queremos es que el implante quede impactado, como cuando se coloca en la prótesis de cadera, de rodilla, no se enrosca, sino que se coloca con un martillito y se va haciendo presión hasta que encaja la prótesis, ¿no? Porque no se puede enroscar la cadera, pues se partiría, ¿no? Entonces aquí sí se enrosca, pero se autoenrosca, por eso se llama implante autorroscante. Al conseguir la segunda cortical, el implante está impactado y no necesitamos que se produzca la osteointegración, que es con un implante bifásico, porque el implante bifásico sí se tiene que formar mucho más hueso alrededor. Aquí también, pero una cantidad menor. A los 40 días de implante ya se le puede colocar la prótesis, pero por precaución y por protocolo esperamos 3 meses. 3 meses. Sí, eso es lo suyo esperar, pero un paciente a los 40 días, si el implante está funcionando con su provisorio, perfectamente se le puede colocar, no hay ningún problema. ¿Y la edad de las personas para ponerse implante, hay alguna edad mínima? La edad mínima sería 18 años. Ajá. Se tiene que ser mayor de edad y sobre todo por el crecimiento óseo. Ya. Que esté finalizado el crecimiento para que no haya ningún inconveniente. Y la máxima no existe. O sea, Claro. es ver el caso y ya vemos qué hacemos. Pero no hay ningún tipo de contraindicación por la edad. Y cuando la gente es mayor, Sí. uno tiene la idea de que cuantos más años uno tiene, los huesos se van debilitando. ¿Eso es real o no? Puede que sí o puede que no. Cada caso, o sea, nosotros, la paciente mayor de edad 92 años, pero la mayor parte de nuestros pacientes, 92 años, pero la media de nuestros pacientes tienen entre 60 y 80 años. Muchos pacientes que vienen con paladar o con periodontitis, la famosa piorrea, que los dientes se les mueven todos, se la han ido sacando hasta que ya no aguantan. Y entonces dice, bueno, me vengo a poner, pero ya sé que me vas a decir que no se va a poder porque ya fui a otro lado. No, sí se puede, lo que pasa es que una de las técnicas es esta, pero existen otras técnicas, las que mostré antes, la de expansión y regeneración, pero existen otras técnicas. Y lo último que hay es el injerto en bloque, que no hay ningún problema, se puede colocar. Esto sí es un injerto, nosotros este injerto viene preparado, es hueso normalmente bovino, porcino o equino, nosotros usamos sobre todo el equino, el de caballo es el que mejor funciona, porque la trabécula, es decir, el agujerito que tiene el hueso es más grande, el porcino y el bovino, la trabécula es más cerrada, entonces acepta menos cantidad de sangre a la hora de hacer la cirugía. Y el equino es una novedad, salió hace 4 o 5 años y es una maravilla, igual también que las membranas son también equinas y funciona muy bien. Después una ventaja que tiene es que aquí está duro, lógicamente, porque viene así, pero se hidrata con suero fisiológico y después queda como una masilla. Entonces podemos compactar, moldear con la tijera. Cuando antes hacíamos los injertos en bloque del ángulo goniaco o del mentón, es hueso del paciente que es como una piedra. Entonces tardábamos 1 hora prácticamente o más, cortar, modelar, probar, quitamos otra vez, ahora colocamos unas chinchetas, unos tornillitos pequeñitos, hacíamos la técnica clásica, que es el Tempol, que es como una tienda de campaña, y teníamos que esperar 6 meses a ver si funcionaba o no funcionaba. Y le tenía que sacar al mismo paciente. Teníamos que sacarle al mismo paciente. Esa técnica existe, es válida, no quiere decir que no se pueda usar, pero hay técnicas más modernas como esta. Entonces, no al paciente no le hacemos sufrir doblemente o triplemente. Y además no tiene mucho sentido. O sea, esto funciona perfectamente. O sea, si esto tuviera una tasa de efectividad inferior, entonces no lo haríamos. Pero es que es la misma. Inclusive no tenemos las complicaciones de un injerto autólogo del paciente que si se queda expuesto se infecta. Nosotros a veces se nos ha quedado expuesto y nos infecta. O sea, funciona igual, la encía va creciendo y funciona. Tenemos muchos casos así y es espectacular el resultado. Qué bueno, o sea, es garantizado entonces. Es garantizado, sí. Nosotros de momento, voy a tocar madera, ni un solo de los casos que hemos hecho no ha fallado. Sin embargo, con el Tempol a veces se nos expone y se infecta y tenemos que limpiar, tenemos que volver a suturar. Entonces es más complejo. Así es. ¿Corre el tiempo hoy? Sí, tenemos que hacer un cortecito. Un corte. Hacemos un corte y volvemos ya.
Seguimos acá en El Doctor en Casa, Vivi. Realmente yo estoy asombrado. Tantos avances en el área de la ortodoncia, los implantes, y lo mejor de todo es que hay soluciones para todo. Eso es lo fantástico, ¿verdad? Realmente. Y quiero nada más que agregar, porque yo soy paciente del doctor, que lo que da gusto en su consultorio, que vas a ver cuando te vayas, Sí. es la pulcritud que tiene, que obviamente todos los consultorios son súper pulcros, pero ellos tienen, cada vez que va a usar algún elemento, saca de una bolsita que está herméticamente sellada y que eso previamente fue desinfectado, no sé cómo se dice, Sí. doctor. Una vez que terminamos el instrumental, Eso. lo pasamos en una cuba que esteriliza en frío, lo que se suele usar en los hospitales porque muchas veces no hay para embolsar. Y ahí ya hay una esterilización en frío en 5 minutos. Después se lava con agua y jabón y un cepillo si quedara algo. Después se vuelve a secar y ahora se embolsa en una bolsa de esterilización sellada al vacío y después se coloca en un autoclave. Eso es, va a una temperatura de 150 a 180 grados por 20 minutos y es como si fuera una olla a presión. O sea, eso ahí elimina todo. Porque antes lo que se usaba, aunque hay gente que sigue usando, pero ya no se recomienda, la famosa estufa era como un horno que calentaba inclusive a 250, 300 grados, pero por increíble que parezca, las esporas y los hongos sobreviven. Sin embargo, al esterilizar, o sea, colocar una bolsa individualizada, primero garantizamos que ese material está estéril y se puede quedar en el cajón hasta 6 meses. Por eso ponemos también una fecha, a los 6 meses caduca el sellado. Y después, como con el autoclave hay una temperatura alta, con ese vapor, pues todo lo que rodea al mismo autoclave es totalmente estéril, real, una esterilización real. Lo único que supera son los rayos gamma, que eso ya es a nivel industrial para los implantes. Pero eso es una garantía, nosotros tenemos los cajones separados, los espejos en un lugar, en fin, para ordenar y lógicamente a la hora de cirugía. Pero cada vez que sacamos un instrumental, abrimos delante del paciente. Eso es genial. Sí. Vos estás ahí como paciente y vos ves que ahí está abriendo algo que está Sí, totalmente... preparamos la bandeja, lógicamente siempre usamos acero inoxidable que también se puede esterilizar. Sí. También se pueden usar bandejas desechables, pero nunca bandejas de plástico. Eso está totalmente contraindicado. Por mucho que le pases toallita desinfectante, se va a quedar la bacteria. O es acero inoxidable o desechable con un plastiquito muy fino y se puede tirar. Colocamos todo el instrumental en bolsa, entonces el paciente ve individual y cada vez que necesitamos algo sacamos y el paciente ve que es una sola vez, primera vez y de un solo uso, lógicamente. Buenísimo, y eso es muy confiable y de paso, bueno, el paciente se queda mucho más tranquilo. Pero por supuesto, ¿verdad? por Claro. supuesto. Así Bueno, es. tenemos un material que queremos compartir, otro material que queremos compartir. Este habla de cuando la ortodoncia es previa a los implantes dentales. ¿Podemos ver, por favor? Ortodoncia previa a la colocación de implantes dentales. En situaciones donde se anticipa la necesidad de implantes, a menudo se prefiere realizar primero la ortodoncia. Esto permite alinear adecuadamente los dientes y preparar el espacio óptimo para los futuros implantes dentales. La secuencia de tratamiento es vital para el éxito del resultado final. La ventaja principal es que se pueden colocar los implantes en una arcada que está completamente alineada. Vamos a planificar el caso y el caso ya sabemos que seguramente o que es muy probable que va a necesitar implantes, primero la ortodoncia. Una vez que se le da de alta al paciente y se consigue esta alineación que es la ideal, vemos si hay un espacio porque no se puede rellenar, porque es muy fácil, mucha gente me viene, le faltan 1 o 2 piezas y dice, no, nosotros vamos a mover para hacia atrás. O la muela de juicio, no se la quitan, vamos a mover. Hacer una mesialización, es decir, traer el tercer molar hacia adelante es prácticamente imposible. Eso se llama movimiento en masa. O sea, en horizontal iría, es muy difícil. Casi siempre lo que se consigue es inclinar y al final queda un hueco aquí. Yeah. Entonces hay que valorar bien el caso porque un molar, un primer molar, pero un tercer molar, hacer un movimiento mesial o distal es prácticamente imposible. Entonces muchas veces si realmente no se consiguió llenar ese espacio, es mejor colocar el implante antes que intentar hacer algo así un poco absurdo porque el paciente se puede tirar 1 año, 2 años sin conseguir nada.
Y lo único que hacemos es que cada vez más se inclina y se va resolviendo la encía, cada vez se va descubriendo más por la presión, o a veces da como saltos el molar, y eso no es bueno, se va resolviendo el hueso y al final ¿Cómo termina salta flaca. el molar? Sí, ¿Cómo? porque por la presión excesiva, en vez de hacer un movimiento lento, es mucha presión porque no se consigue Sí. y da un salto de 1 o 2 milímetros de repente. O sea, se mueve Se rápido. mueve muy rápido y eso no conviene porque se resolvió el hueso aquí para que haya ese salto y al final ese diente fracasa por una sobrecarga. Por eso siempre cuando hacemos ortodoncia tenemos que empezar con un arco muy fino, con poca presión. No tenemos que saltar directamente al segundo o tercer arco. Hay una serie de arcos que vamos colocando y tenemos que empezar con uno muy fino, y muchas veces con esa presión leve pero constante se consiguen mejores resultados con una presión fuerte y entonces al final se reabsorbe. Es típico el paciente que viene con toda la encía retraída, sobrecarga a la hora de colocar los brackets por querer acelerar el tratamiento. Después también influye la higiene del paciente, en fin, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es muy importante. Muy importante. Realmente. Tenemos otro material Sí. para compartir con la teleaudiencia y trata justamente sobre la ortodoncia en pacientes que ya tienen implantes dentales. Veamos. Ortodoncia en pacientes que tienen implantes dentales. Cuando un paciente ya tiene implantes, la planificación del tratamiento ortodóncico debe considerar la inmovilidad de los mismos. En algunos casos, los implantes pueden incluso servir como anclaje para facilitar el movimiento de otros dientes. La colaboración entre el implantólogo y el ortodoncista es crucial para asegurar un enfoque integrado y coherente. Un implante es un diente, o sea, se considera un diente, pero que no podemos mover. O sea, si ya tiene el paciente, por ejemplo, este es el caso, como vamos a usar porque nos viene muy bien, tiene puesto este implante y por circunstancias perdió esta pieza y se quiere poner ortodoncia. Se puede poner y si se llena el espacio, no hay que hacer más nada. Si por el contrario no se llena, colocaríamos otro implante. Bien. Después es cierto que el implante en sí puede servir como anclaje para poder traccionar mejor las piezas, porque es el implante es un material que está anquilosado, es decir, forma parte del hueso del paciente, es como una continuidad, entonces es durísimo. Después también tenemos los microimplantes, que son los tornillitos que se suelen poner aquí, y de ahí también sirve para traccionar y funcionan muy bien. Pero que el implante en sí, eso no se va a poder mover. O sea, hay gente que me dice, bueno, este de aquí, el implante, para mover, no se puede. No vamos a quitar un implante para colocar la ortodoncia. Claro, o sea, el implante no se mueve. Puedes mover No todos se los mueve. dientes que tengas, pero no el implante. Los dientes, ¿no? Y después también cuando el diente tiene tratamiento de conducto, se suele comportar igual que un implante. O sea, es difícil hacer una mesialización, o sea, mover hacia adelante o hacia atrás un diente que tiene hecho tratamiento de conducto molar. Es prácticamente imposible. Vas a estar, sí, porque al hacer el tratamiento de conducto se pierde el ligamento periodontal prácticamente y se anquilosa también. Queda durísimo. Por eso, cuando se fractura una pieza con tratamiento de conducto y tenemos que colocar un implante, hacemos una extracción, una colocación inmediata del implante. Muchas veces tenemos que partir las raíces y cuesta trabajo quitar las raíces de una forma atraumática sin que se fracturen las tablas. Porque si fracturamos las tablas es muy rápido, pero ¿dónde colocamos el implante ahora? Sí. Entonces suele ser durísimo, entonces hay que tener mucha paciencia para quitar. Eso siempre hay que valorar. Entonces, si tienen un tratamiento de conducto, es mejor no tocar, porque es difícil mover, bastante complicado. ¿Y qué pasa, doctor, en el caso de ese paciente? Se hizo el tratamiento de conducto, Sí. algo salió mal por el camino, se cerró antes de tiempo, no se hizo bien En ese tratamiento de conducto. ¿Qué pasa? ¿Se vuelve a tocar y se puede implantar después un diente en su lugar? Excelente pregunta. Lo primero que tenemos que ver si el tratamiento de conducto está correctamente hecho, si la técnica fue correcta, y después tenemos que ver que lo que suele pasar es que se inflama, o sea, en la parte de la raíz, en el ápice, que sería la parte aquí superior, le suele salir un flemón, o tiene una fístula, tiene un agujerito que va echando secreción constantemente. Si pasa eso y el tratamiento de conducto está correctamente hecho, no hace falta extraer, se puede hacer una apicectomía, que es una cirugía que nosotros también hacemos, es decir, limpiar aquí, hacemos una incisión, llegamos al hueso, le cortamos, hacemos la punta de la raíz
y rellenamos con hueso particulado y eso funciona perfectamente. Pero tiene que estar el tratamiento de conducto correctamente hecho. Técnicamente tiene que estar perfecto. Si por el contrario no está, la primera opción sería rehacer el tratamiento de conducto y si vuelve a tener problemas, hacemos la episiotomía. Si después de la episiotomía tampoco funciona, lo que suele pasar es que hay microfisuras que no se ven ni con una tomografía. Entonces vuelve a formarse esa fístula porque hay un espacio que se comunica y entonces ahí ya tendríamos que hacer la exodoncia y extraer. Ya no podemos hacer, no hay más otra opción. Pero hay opciones, o sea, directamente el tratamiento de conducto quedó mal y hay que extraer, tampoco es así. Tampoco es así, hay que valorar. Pero todo eso tiene que verlo un especialista. Yo, por ejemplo, nosotros hacemos endodoncia, pero no, casos complejos no. Tenemos un compañero que endodoncista, especialista también, y le enviamos, y los casos los resuelve muy bien. Porque hay pacientes que no se quieren extraer y colocar un implante, y lógicamente está, si se puede salvar, claro, es la mejor opción. Siempre no hay nada mejor que un diente natural. Aunque te pongamos el mejor implante del mundo, los dientes naturales, tus dientes es lo mejor. O sea, hay que tratar de mantener ese diente natural. Hay que tratar de mantener si se puede. Claro. Por eso digo que hay varias opciones, como nosotros hacemos también la cirugía, con eso normalmente solemos solucionar. Si el endodoncista es especialista, con la misma endodoncia suele solucionar y no suele hacer falta la episiotomía. Interesante realmente, ¿no? Porque suele pasar y escuchamos de repente y en consultorio los pacientes dicen, sí, ¿no? Y cómo dificulta todo prácticamente, ¿no? Le cambia la vida a la persona. Por eso yo hablo siempre, busquen un especialista porque en cada área, sí, yo soy especialista en implantología oral, en ortodoncia también en mi tiempo hice mucha ortodoncia, ahora tengo también un compañero que le derivo, pero lo que hago solamente es cirugía, periodoncia y en endodoncia hay muy buenos especialistas. Entonces, busca un especialista porque la diferencia de precio o es la misma o le va a cobrar un poco más, pero va a salvar esa pieza. Y después siempre cuando se hace un tratamiento de conducto y son 5 sesiones, eso está mal. No se puede. El tratamiento de conducto se debe de hacer en el 99% de los casos en una sesión. Se tiene que colocar un aislamiento absoluto con una goma, se planifica antes, se limpia, se obtura y se sella en esa sesión de 1 hora, hora y media. Solamente se deja para una segunda, si hay secreción, si hay sangre, si hay pus, entonces se deja un medicamento y se vuelve a colocar. Eso de venir, vamos a limpiar un poquito, te pongo una pastita, eso es contaminación cruzada constante. Eso es una técnica de hace 40 años, eso no está recomendado en ningún país del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, no se puede hacer. La mayoría de los tratamientos de conducto se hacen sin aislamiento absoluto, se pone algodón. Está todo contaminado. No se puede garantizar lo que estamos haciendo, lo que hablamos antes de la sobreesterilización. Claro. El problema es lo mismo. Yo meto una estufa, sí, puedo sacar en un cajón, está todo contaminado. Entonces ya nosotros mismos estamos promoviendo una infección cruzada. En el tratamiento de conducto pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un kit de endodoncia donde vienen todas las limas, viene todo el instrumental rotatorio y con eso nosotros hacemos un tratamiento de conducto en 1 hora, hora y media máximo. Tiene que estar terminado, salvo la sesión que comenté antes. Así es, qué interesante información para que la gente tome nota, sí, en sus casas, Vivi. Tenemos otro corte en puerta, pero a la vuelta hay más temas, lógicamente, sobre lo que nos está contando acá el doctor Blaires. Vamos y volvemos enseguida. Volvemos ya. Bueno, de vuelta con el doctor César Blaires y en el corte hablábamos y vos tenías una pregunta para el doctor. Así mismo, porque se habla bastante, doctor, sobre el tratamiento de conducto, yo te preguntaba antes, y también la corona directamente allí en la endodoncia. ¿Eso es recomendable? ¿Qué se hace en esos casos? Muy buena pregunta. Eso se llama perno muñón colado. Eso es una técnica de hace 40 años. Hoy en día ya no se recomienda. ¿Qué es? Se hace el tratamiento de conducto, se deja lo que es la corona, o sea, no tiene corona, digamos que el diente se deja decapitado, por aquí cortado o con poco diente, y se coloca, se fabrica un perno, como un tornillito,
que va directamente a la corona. Aquí nosotros tenemos una corona, pues saldría directamente de la corona un tornillito al diente, que se cementa en ese tratamiento de conducto. Problemas, contaminación cruzada porque dejamos con un provisorio mientras fabricamos y no fabricamos. Segundo, suelen llegar hasta después del tercio medio, con lo cual cuando coloca la corona, esa punta que entra, presiona la raíz, suele hacer fracasar, partir la raíz en vertical, hay contaminación cruzada. O sea, cuando hay un perno muñón colado y hay una infección, ahí hay que extraer. Porque muchas veces cuando queremos quitar el perno, rompemos ya la raíz. Perno muñón colado. O sea, la corona directamente con un tornillito en una sola pieza. Sí, colado porque se cuelan los dos materiales. Pero sería una corona metal cerámica que viene con un tornillo incorporado. Y ese tornillo se mete ya en la raíz. Entonces son técnicas muy antiguas. Entonces a la hora de fabricar, si nosotros hicimos bien tratamiento de conducto, lo hicimos con aislamiento absoluto y ahora hacemos este sistema, contaminamos todo. Porque tenemos que limpiar, llegar hasta el tercio medio, después volver a colocar un provisorio, se vuelve a contaminar. O sea, estamos trabajando sobre sucio constantemente, colocamos el perno y va a fallar. Y me va a decir gente, es que eso tiene muchos estudios clínicos, claro, porque era lo que había. Entonces, claro, si nos vamos a hablar en ese momento exactamente, era y tiene millones de estudios. Claro. Vamos a hablar también de las coronas de oro. Cuando se hacían coronas de oro, claro, hay millones también de estudios que funcionan. Después se dejaron de hacer por costes, por otro tipo de situaciones. Amalgama de plata también, hay millones, pero tenemos que ver los pros y los contras de cada tratamiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Terminamos el tratamiento de conducto y en esa misma sesión, con aislamiento absoluto, colocamos un pequeño tornillo de titanio que mide 2 o 3 milímetros, y entonces entramos solamente hasta aquí, un poquitito, 2 o 3 milímetros. Ese mismo tornillo se rosca y se cementa, es cemento roscado. Se coloca un cemento que es ionómero de vidrio, que aísla de bacterias, todo, y se cementa, se enrosca y se cementa, y encima hacemos la obturación de composite. Entonces eso está sellado por todos lados. Claro. Después ya si el caso requiere una corona, entonces rebajamos el diente 2 milímetros y mandamos a hacer la corona. Pero no va a haber contaminación cruzada, y si algún día se rompe tu corona o se rompe tu reconstrucción, el perno que está adentro, que es de titanio, no se va a romper. Claro. Bueno, ahora está muy de moda los pernos de fibra de vidrio, porque dicen que tiene, y es verdad, la misma elasticidad que la dentina y el esmalte, pero en un molar fracasan casi siempre. Y van a salir los odontólogos modernos diciendo que soy muy antiguo, pero es que es de titanio. Es que es titanio, o sea, claro, estamos poniendo un perno de titanio, no de fibra de vidrio, que es más duro el titanio. Y por experiencia funciona muy bien. Yo tengo casos de 20 años y ahí están, sin ningún tipo de complicación. No quiere decir que la fibra de vidrio no funciona. No, claro, todo va evolucionando. Siempre explico porque son cosas diferentes, no nada más que lo que yo diga. Como digo, las técnicas antiguas, claro que funcionan. Claro. La cirugía clásica, claro que funciona, pero es más cruenta. Pero yo creo que lo importante es que cada profesional utilice la técnica con la cual se sienta seguro y pueda garantizar un buen resultado al paciente. Efectivamente. Y sobre todo que le dé solución. Claro. No que le digan no se puede hacer. Obvio. Porque eso no se supone que no se hace. Bueno, siempre, esto antes en medicina siempre ha pasado. Todo lo que hacías diferente a lo que se hacía eras un hereje, ¿no? Claro, o sea, no se podía. Y ha evolucionado, ¿no? Con Pasteur, que empezó a esterilizar, lavarse las manos, esterilizar el material. Claro. Y decía, eso es una locura, ¿cómo te vas a lavar las manos? Por eso en las guerras siempre había tanta infección, porque el mismo médico cortaba de uno de otro y le iba contaminando. Claro. Entonces, y esto es lo mismo, o sea, es evolución, y lo más importante siempre es ver la casuística a 5 y sobre todo 10 años. Cuando se hace una técnica y hay por lo menos 1000 casos, porque 100, 200 es poco, por lo menos 1000 casos, se hace un metaanálisis, se hace un estudio concreto y se ve que realmente funciona. Y a partir del profesional que elija si esa técnica le conviene más o le conviene menos. Claro. Qué importante eso realmente. Sí. Tenemos otro material para compartir con la teleaudiencia y trata sobre los beneficios de la integración de implantes dentales y ortodoncia. Veamos. Beneficios de la integración de implantes dentales y ortodoncia. La combinación de ortodoncia e implantes puede ofrecer resultados superiores en términos de funcionalidad y estética.
La alineación correcta y la oclusión adecuada contribuyen a la mejor higiene oral, masticación eficiente y prevención de problemas dentales. Bueno, como el mismo tema que llevamos hablando, la combinación de tratamientos siempre, cuando es adecuada, cuando vemos en el primer día de la consulta, que es lo adecuado, lógicamente se tiene que hacer, pero vemos cada caso de forma individual y como dije al principio, lo más importante, qué es lo que el paciente quiere. Conversar con el paciente, ver sus necesidades, qué es lo que él busca, cuál es su objetivo realmente con ese tratamiento y no darle un tratamiento gigantesco, carísimo y después el paciente se queda en el aire y no entendió nada encima. Claro. Y dice, esto es carísimo, no me voy a hacer nada y me quedo con mi prótesis y ya está. Entonces por eso siempre hay que ver qué es lo que necesita y siempre hay opciones, se puede hacer todo el tratamiento, parte del tratamiento, combinar el tratamiento, alargar el tratamiento o postergarlo según como el paciente se vea también en el caso. Es importante para eso hablar con el profesional, con el médico, y porque cada paciente es diferente, cada boca es diferente Sí. y cada situación es diferente. Efectivamente. Todo el mundo lo que quiere es tener una buena sonrisa y que funcione la funcionalidad de los dientes, que es tan importante, Antonio, vos que sos nutricionista, justamente para poder absorber todos los... Si yo como sin masticar, no absorbo tanto como masticando bien, ¿verdad? Así mismo, Vivi. Mira que cada vez que consumimos un bocado necesitamos realizar 32 masticaciones, o sea, 32 veces tenemos que masticar para que justamente se pueda procesar bien eso, para ayudar al estómago y por supuesto posterior al estómago a todo el intestino para que se puedan absorber los nutrientes, que es algo importante para que las enzimas puedan encontrar precisamente ya esos nutrientes ya en trocitos, ¿no? Para que se comprenda mejor. Y por ello la salud bucal es fundamental, es decir, la dentadura es pieza clave. Bueno, y ahora vamos a ver este otro material que habla de luego del tratamiento combinado de ortodoncia e implantes dentales. A ver, por favor. Luego del tratamiento combinado de ortodoncia e implantes dentales. Una vez finalizado el tratamiento de ortodoncia y colocados los implantes, se realiza un seguimiento para asegurar la correcta alineación, oclusión y salud bucal. Es fundamental que el tratamiento de ortodoncia e implantes dentales sea realizado por profesionales especializados para asegurar el éxito y la salud bucal a largo plazo. Efectivamente, una vez que termina el tratamiento, tenemos que hacer una contención. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que asegurar de que no haya recidiva. La recidiva es cuando terminamos el tratamiento de ortodoncia, no se hace una contención y se mueven los dientes. Se hizo un estudio en el año 2000 en Estados Unidos y el 80% de los casos de ortodoncia tienen recidiva si no se usa una contención. O sea, se puede terminar el caso así, ideal, espectacular. ¿Y después de un tiempo? Después de un tiempo se mueven los dientes. Es increíble, pero los dientes mío. Parece que su posición natural es estar torcido, doblado. No, Tiene memoria. Sí, lógicamente no se va a poner como antes, pero sí se mueve. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Hay varios sistemas. Se puede colocar un alambre aquí, que eso se llama contención fija. Hay gente que coloca el alambre solo abajo, arriba no coloca. Y después tenemos una contención, solamente sería de canino a canino. Lo que pasa es que los molares, como se supone que se usan para masticar, no se suelen mover, pero se mueven, sobre todo rotan. Entonces, después tenemos una contención transparente, que es como parecía la férula de descarga, sí, transparente, finita, y se coloca ya en toda la arcada, superior e inferior. Nosotros preferimos más bien esa, porque el alambre, el problema que tiene es que hay que colocar con composite, va a acumular sarro, va a ser difícil llegar ahí, no tiene mucho sentido. Y la férula de acetato, que es como se llama, eso se puede ir rompiendo. Si el paciente es bruxista, la va a partir rapidísimo. ¿Y qué se hace? Se combina la placa de descarga con un acetato. Por ejemplo, utilizaría la placa de descarga abajo y arriba la de acetato. Y esta de arriba iría cambiando según necesidad. Es importante que si el paciente usa la placa de acetato de contención, que es como se llama, la use todos los días para dormir. Al principio es importante que la use el mayor tiempo posible, el primer mes, y después ya puede pasar solo para dormir.
Pasan 2 o 3 días y no te pones y entra con una presión impresionante. Y vos te mirás, pero si está perfecto, algo ya cambió. Qué increíble. Muy poco cambió, pero ya cambió. Por eso cuando es importante que sea uno constante. Se termina ya el caso, se hace una revisión a los 3 meses, después otra a los 6 meses y después una vez al año. Y a partir de ahí una vez al año. Esa es la única forma de garantizar que la recidiva, es decir, que se vuelvan a mover los dientes, no se produzca. Porque es muy común, yo tuve ortodoncia y ahora tengo los dientes todos torcidos, porque no fui o no me dijeron. Nosotros siempre que terminamos un tratamiento, sea cual sea, le damos de alta al paciente, le explicamos qué se hizo, qué tratamiento o qué prevención tiene que tener y tiene que venir a sus revisiones y se marca la fecha. O sea, no hay eso, no me dijiste, ahí hay un papel. Claro, Porque es muy importante que el paciente asuma su parte de responsabilidad. Nosotros hicimos la nuestra y ahora el mantenimiento depende del paciente, lógicamente. Eso es muy importante, doctor Vivi. Y justamente quería remarcarlo, doctor. Por ejemplo, cuando hay un tratamiento de ortodoncia, están los brackets, la disciplina del paciente es fundamental en cuanto al aseo, la utilización de las gomas. De ello dependerá también la duración del tratamiento, ¿no? Efectivamente, ahí es muy importante no comer nada duro, nada que se pegue, tener una higiene correcta, seguir las indicaciones y lo ideal es que se vea una vez al mes al paciente y ya está, solamente para el cambio de arco y para hacer los diferentes movimientos que uno pretenda según el tratamiento. Pero hay pacientes que no se le cae ninguno y hay otros que más misteriosamente se le caen todos los brackets. O el típico paciente se me rompió el arco, no se puede romper ese arco, tenemos que usar un alicate para cortar. O sea, imposible cortar, no se puede partir el arco porque está preparado. ¿Qué le pasó? ¿Y cómo se rompió? Cortaron ellos, con una tijerita, con algo cortaron. Claro, porque le molesta, pero ya está. Y viene a revisionar. ¿O abre la botella con la boca? Sí, pero con los dientes. ahí se iría el bracket también. Ah, claro. El problema es cuando a veces en la parte posterior, que es bastante incómodo, hay algún alambre, está como doblado y le roza aquí. Para eso se le suele colocar cera de ortodoncia para proteger. Y esa zona tiene que tener cuidado y entonces es preferible cortar. Y entonces, ¿qué pasa? Si cortamos, ese caso nunca va a avanzar. Claro. Porque el alambre tiene su función. Entonces, por eso muchas veces hay que ver el caso. Sí. No, la disciplina y la constancia son las claves del éxito en todo. Por eso una vez que termine hay que controlarle para que se mantenga lo que tiene. Bueno, nosotros hacemos un pequeño corte, señoras y señores, volvemos así de rápido. Bueno, rápidamente a las preguntas de la teleaudiencia, Vivi. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Son más recomendables los implantes dentales bifásicos o monofásicos para combinar con la ortodoncia? Depende del profesional. Nosotros usamos ya solamente monofásico, bifásico, muy poco, pero no van a influir en el resultado, porque se supone que primero vamos a hacer el tratamiento de ortodoncia y para finalizar va a ser la colocación de implantes. Perfecto. Siguiente pregunta de la gente y dice lo siguiente: ¿cómo es el procedimiento para colocar implantes dentales y ortodoncia si se debe hacer un injerto óseo? Bien, primero haremos el injerto, o sea, primero tenemos que hacer el tratamiento de ortodoncia, como siempre, como dije. Ver después si es que necesitamos colocar un implante. Si en ese implante que nos hace falta o en esas piezas que nos hacen falta ahí colocar un injerto, haríamos el injerto directamente con la colocación de implante y esperamos la cicatrización normal a los 3 meses y después le colocamos la corona. Perfecto. Y la última preguntita dice, ¿cuál es la forma correcta de higienizar la boca si se llevan implantes dentales y ortodoncia? Si se llevan implantes dentales, ortodoncia o si no se llevan, siempre va a ser la misma. Hay que ser constante. Mínimo desayuno y cena. Un cepillado correcto, haciendo círculos, que mucha gente se lava así. Sí. No, haciendo círculos, nos quedamos en esta zona, ¿verdad? Abrimos la boca. Esta parte de dentro la gente se olvida siempre. Pasamos en el medio, correcto, y aquí tenemos que cepillar. Y aquí también.
Aquí siempre y aquí vamos a tener sarro, porque tenemos la parótida, la glándula parótida y la sublingual, que es donde se forma más sarro. Si nosotros hacemos así, tendremos poquísimo sarro o menos sarro, igual que aquí. Así tenemos que meter el cepillo en paralelo, terminamos el cepillado, que es la técnica de Bass, y ahora pasaríamos a usar el irrigador, que es un aparatito que lleva agua y con presión vamos pasando el cuello de cada pieza. Si queremos usar hilo dental, perfecto, se puede usar, pero con el irrigador pasamos aquí y va a salir todo lo que, algún restito que haya podido quedar. Y por último, en enjuague dental, si queremos tener más sabor de boca, porque eso realmente no hace más nada. Y eso sería así, porque todo eso es marketing. Sí. Yo que soy muy sincero, es así. El enjuague dental, si vos no te cepillaste bien, no va a ser magia. Claro. Entonces, ese sería el proceso. Un buen cepillado, todas las caras, sobre todo las internas, porque mucha gente se cepilla por fuera y aquí, en la zona de la masticación, se olvida. Entonces, tiene caries. Si aquí vos te cepillas bien, que es donde suelen formarse las caries, no vas a tener. Y por dentro lo mismo para evitar la formación de sarro. Perfecto. Súper claro, como siempre, el doctor César Blaires. Queremos agradecerle la presencia, Doc, y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, doctor. Y bueno, somos la repetición de las cosas que hacemos. Hagamos bien las cosas para estar mejor. Nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. Chao. Fue una realización de Alicante.